Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria a Él solamente, ¿verdad? ¿Cuántos están felices en esta mañana? Pueden tomar asiento por un momento. Dios es grande y maravilloso, mis queridos hermanos. Como Dios no hay ninguno. Solamente nos dejamos guiar por sus maravillas, por su amor, ¿verdad? Y es por ese amor que el Señor coloca en nuestra vida propósitos. ¿Cuántos de aquí tienen propósitos? ¿Cuántos tienen propósitos? Yo sé que tengo la voz bajita, pero si tengo que alzar la voz, la alzo. Y el Señor ha colocado un título para esta prédica, para este banquete, porque es un privilegio la palabra del Señor, escudriñarla, leerla y enseñar a otros. Eso es amor, amor por la causa, amor hacia el Padre. Amén. Y el título es El propósito de tu vida. Muchas veces, mis queridos hermanos, llegamos a la iglesia y muchas veces nos acostumbramos a escuchar cosas, bueno, sí, el Señor tiene propósitos en mi vida, pero nunca nos focalizamos en qué es un propósito, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Determinantemente, Dios quiere que busquemos su presencia para que ese propósito florezca. Amén. Es que Dios, mis queridos hermanos, tiene un plan para tu vida, para tu familia, que Dios tiene un propósito para ustedes. Créanlo, créanlo y escucharán la voz del Señor. No están solos, el Señor está ahí, el Señor está bajo la cobertura del Espíritu Santo en su vida, para que ustedes puedan ver más allá de sus propósitos, de lo que realmente Dios quiere en su vida. Pero realmente sabemos qué significa en nuestra vida un propósito o tener el propósito. Pues muchas veces ni sabemos, pero si vamos a Google, ¿sí? Que siempre buscamos cualquier cosa o por la IA o por cualquier cosa, queremos buscar información, ¿qué es lo que quiere decir propósito? ¿O qué quiere decir cualquier palabra que puede que tenga sentido, pero queremos ir más allá? Así que en Google dice, propósito significa un objetivo y que se pretende alcanzar. Un propósito es algo que queremos hacer. Eso que quiero para mi vida, lo que yo quiero hacer. Y realmente es algo muy, mis queridos hermanos, muy complejo. Muy complejo. ¿Por qué? Hay muchas cosas en nuestra vida que no elegimos. No elegimos en nuestra vida. No queremos. No se nos pregunta. Si queremos nacer, simplemente nacemos. Pero no nos lo pregunta y hay gente que dice, yo no pedí nacer. ¿O por qué yo estoy aquí en este mundo? ¿O por qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué es lo que quiere Dios en mi vida? Nos preguntamos siempre. Nadie nos pregunta, ¿qué papás quieres? ¿Verdad? Muchos quisieran tener unos papás, sí, pero nos tocó vivir en un ranchito, muchas veces con un papá alcohólico, violencia intrafamiliar, insultos. Y muchas veces le dicen a sus hijos, ¿para qué lo tuve? Usted fue un error. Usted no fue planeado. Y todas esas palabras hieren y llegamos a
a cierta edad y todavía seguimos con ese aguijón en la carne, de que mi madre dijo esto, que mi padre fue esto, y le parecemos discos rayados de lo que fue nuestra vida, porque no pedimos nacer y creemos que no tenemos un propósito en las cosas del Señor, porque mi vida fue así. Dios, que me va a mirar si fui o soy un don nadie. No puedo alcanzar nada porque no hay dinero, porque no hay apoyo familiar, porque mis amigos no me apoyan. Y la verdad, mis queridos hermanos, desde que nacemos hasta que llegamos a la niñez, y yo digo que hasta la adolescencia, siempre nos dicen qué hacer, qué vestir, para dónde ir, qué colegio escoger, ¿verdad? A mí me decía mi mamá, ¿te colocas esos zapatos? Ay, no, pero yo quiero unos Nike. No, los del mercadillo. Un ejemplo. O muchas veces quieres la camiseta que tiene el niño de la cuadra y tú no la tienes. Y vivimos con anhelos, con deseos, pero cuando ya tienes la edad suficiente, tienes 18 años, ahí es cuando empieza lo bueno. Somos jóvenes ya. Y se pretende que sepamos qué hacer en nuestra vida. ¿No les ha pasado? Aquí que están los jóvenes también, tienen 18 y ya, a ver, mijo, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué va a estudiar? ¿Dónde va a trabajar? ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Se va a independizar? Yo duré hasta los 30 y algo de años. Pero esas preguntas me las hacían, ¿qué quiere estudiar? ¿Qué va a hacer de su vida? ¿Tiene propósitos? Yo tengo una tía en Colombia que ella es muy soñadora y ella en una cartulina colocaba los sueños que ella quería hacer. Ella colocaba, quiero ir a Estados Unidos, quiero ir a Francia, quiero ir a varias partes del mundo, quiero estudiar. Y ella plasmó esos sueños en un papel y yo muchas veces, ¿de dónde? Cuando yo estaba en adolescencia, yo veía, ay, sí, bueno, sí, tía, bien. Pero mire, mi tía cumplió todos esos sueños que estaban ahí plasmados. Todos, porque se planteó su propósito, se proyectó en la dirección. Y hoy el Señor quiere incitarte a que no flaquees, a que te levantes y, como decimos en Colombia, coja la batuta y siga. Que Dios tiene un propósito en tu vida. Porque no elegimos casi nada en nuestra infancia, todo nos lo dan nuestros padres, ¿verdad? Pero se nos pide cuál va a ser nuestro objetivo, nuestro propósito, qué vamos a estudiar. Y se nos llena la cabeza de muchas preguntas. Porque hay jóvenes que llegan a cierta edad cuando van a estudiar y están estudiando y dicen, uy, me equivoqué de carrera. Eso no era. Pero siempre hay que tener un objetivo. ¿Por qué me creó Dios? Si Dios existe, ¿por qué me creó a mí? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es el fin de todo? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es ese plan? ¿Cómo yo puedo saberlo? ¿Cómo puedo conocer el plan de Dios? Mis hermanos, el plan de Dios está aquí, en la palabra. Porque aunque apaguen la luz de aquí, del auditorio, aunque le apaguen aquí de la iglesia, aunque apaguen la luz de un estadio, aunque apaguen la luz de mi barrio y tenga mi Biblia siempre va a alumbrar. Porque ella es lámpara a mis pies y sendero en mi camino.
porque la Biblia me ilumina dónde estoy parado y hacia dónde voy. Bartimeo no podía ver, ciego de nacimiento, pero cuando escuchó la voz del maestro y habiendo tanta gente, él siguió donde estaba Jesús y no cogió a Pedro ni a Juan, cogió directamente a Jesús, porque él sabía que era la luz de sus ojos. ¿Cuál es mi propósito? Yo sé que cada uno de los que están aquí sentados dice, pero ¿cuál es mi propósito? Llegué a España, estoy trabajando, estoy enviando plata a mi país, no me alcanza. ¿Dios qué quiere en mi vida? ¿Estoy haciendo las cosas bien? Dejé mi familia en Colombia, en Brasil, Perú, yo qué sé, República Dominicana, Venezuela, Bolivia. Dejé mi casa, mis amigos, Argentina. Dejé todo. Dejé todo. ¿Cuál es el fin? Y eso se nos llena la cabeza de tantas cosas. Entonces, pónganse a pensar, ¿cómo sabía Eric Wildo? No sé si el pastor sabe quién es Eric Wildo. Campeón olímpico de 1924. ¿Cómo ese campeón olímpico podía saber el propósito de Dios, que Dios le hizo el llamado de que fuera misionero a China? Y uno se explica, pero ¿cómo Dios puede hablarme de cuál es mi propósito si usa a otras personas y encajan en el propósito? Pero Dios siempre es esa guía, es ese manual. Por eso nos dejó esto, para que pudiéramos buscar el propósito. Cada uno con el ministerio que el Señor les ha dado. Adiestra mis manos para la batalla. Adiestra, Señor, nuestro espíritu a seguir fervientes en la palabra. Porque el inventor siempre deja un manual, ¿verdad? Cualquier electrodoméstico, sea el que sea, tiene un manual para armarlo. Pero siempre dejan el manual. Y uno de hombre, yo sé armarlo, no se preocupe, no, ¿qué manual? Yo lo sé hacer. Y empieza uno a armar. Cuando ya lo tiene bien armado, cuando uno se da cuenta, le sobran tornillos, tuercas. Y la esposa le dice, ¿y esto? Esos son repuestos. Guárdelo por si acaso nos sirve más adelante. Porque así somos. No leemos el manual para que ese invento esté bien hecho, bien construido. Porque el fabricante dice, úselo bien, que va a durar muchos años, use el manual, que están las instrucciones de cómo llegar al propósito de armar ese electrodoméstico o lo que sea. Pero nuestro Creador nos ha dejado la palabra, que es viva y eficaz. Cuando tienes una dificultad, sea la que sea, a la palabra, el Señor te habla. Mira, no sé, pero es como si fuera un software. ¿Saben que el software, nuestro hermano Felipe que está en las redes y todo eso se va actualizando día tras día? Y nuevas actualizaciones y nuevos, ¿cierto? Eso, si no, eso se quedaría ahí obsoleto, exacto, hermana. La palabra de Dios se renueva cada día. Cualquier problema, cualquier dificultad, sea la que sea, pero si tú buscas la palabra, el Señor te habla directamente en su palabra. ¿Y qué hacer? Y eso es lo que el Señor hoy en esta mañana quiere incitarte a que leas su palabra, a que medites en oración. Dios no crea que Dios está por allá ocupado haciendo otras cosas. El Señor, cada persona que fue creado por Él está ahí al lado. Mira algo que pasó en mi casa, que fue que le llegó la discapacidad a mi esposa.
Estaba del 33, subió al 88%. No era alegría para mí, pero hice buena cara a mi esposa. Mira, mi amor, ya llegó la resolución, 88%, qué bien. Bueno, yo me fui para la cocina a hacer el desayuno y mi esposa se fue para el baño. Y yo decía en mi mente, del 33 al 88%. Como esposo, como el amor de su vida, yo quisiera que ese 88 estuviera en cero, ¿verdad? Humanamente. Cuando yo estaba haciendo la comida, mi esposa sale del baño y dice, el Señor dice que por qué no le ha dado la gloria por ese 88%. ¿Me estoy haciendo entender o no? Que por qué no le había dado la gloria, las gracias por ese 88%. ¿Por qué? Eso fue, pastor, eso fue las tinajas. Y cuando Jesús convirtió el agua en vino, las tinajas que eran grasieras, era como si hubieran echado un poco de hielo, lo hubieran echado en la cabeza así. O así como con Don Ramón del Chavo del Ocho, hizo así como... O sea, Dios en lo más, Él es muy detallista. Y aparte de ser detallista, es muy insistido. Cuando mi esposa me dijo eso, yo le dije, la verdad, no. Y mi esposa se quebrantó. Lloró ahí. Y bueno, yo le dije al Señor, Padre, perdóname porque tienes razón. Tengo que dar gracias en lo bueno y en lo malo. Cuando a mi esposa le diagnosticaron la enfermedad y que luego el cáncer de mama, yo en mi mente, ¿para qué sigo orando si ya va de mal en peor? Se vino ese pensamiento así, una saeta del enemigo ahí. Me la lanzó y mi esposa me agarró la pierna y me dijo, pase lo que pase, dice el Señor, no dejes de orar. Es fuerte, pero el Señor en los pequeños detalles está presente. No crea que al Señor se le escapa algo. Todo, todo, todo. Hay que tener un cuidado, mis queridos hermanos, que todo lo que hagamos, piénselo. Porque el Señor te dio discernimiento de hacer las cosas, de actuar, de hablar. Hay cristianos que dicen, agradezca que soy cristiano, porque no ya le hubiera arrancado la cabeza. Ya con eso uno ya, como decimos en Colombia, marcó calavera. Ustedes imaginan nuestro Señor Jesucristo que fue azotado, golpeado, insultado, Él pensar de esa manera. Y por ese pequeño detalle, Dios tiene en cuenta todas esas cosas. Por eso tenemos que pedirle perdón al Señor todos los días, a cada instante, porque esta lengua, ¡ay, Señor! Esta lengua es terrible. Pero fíjese que en los pequeños detalles el Señor es fiel. El Señor no se le escapa nada. Su propósito, aunque lejos lo veas, se cumplirá. Aunque creas que no, como que el Señor se equivocó, como que ya se le olvidó. No, el Señor todo lo tiene anotadito, todo lo tiene apuntado. Y no importa la edad que tengas, el Señor cumplirá tu propósito en tu vida. Ay, que soy viejo, ay, que soy joven. Ay, no sabemos. Pero sacamos muchas excusas, la verdad que sí. Muchas excusas. Quiero hablarles de
Cliff Yu, un señor granjero. Eso fue en 1983. Este señor se la pasaba en la granja, en Australia. Hermano Jesús, Australia. Al hermano Jesús le encanta Australia. Este Cliff Yu, en 1883, se propuso lo que nadie se imaginaba. Este hombre arriaba las ovejas en su granja con 61 años y hubo un evento grande en Australia que era recorrer 875 kilómetros desde Sydney hasta otra ciudad de Australia. Y este señor se fue con un camisón, con unos pantalones anchos, unos zapatos que no correspondían para ese evento. Fueron atletas de élite entre 25 y 30 años de edad. Estos hombres se reunieron mucho y al ver a este señor en la carrera se empezaron a burlar, empezaron a difamarlo. El viejo, mire ese señor, que Dios mío, pobrecito. Los jueces se preguntaron, no creo que ese señor lo tengamos que meter porque le puede dar algo. Hasta que al final lo dejaron. La prensa se burló de él. Y este señor empezó la maratón, que eran muchos. Y la estrategia consistía en correr 18, escúchame bien, 18 horas y dormir 6. Pero este señor no se enteró de eso. Él pensó que era correr y correr. Y entonces todos los atletas tenían sus zapatillas, Nike, Adidas, todos tenían un equipo, todos tenían un nutricionista, todos tenían, me he dicho, una logística tremenda ese día porque era una caminata de muerte, ¿sí? Entonces este señor se decía que eran los 5 días del infierno. Este señor quería correr y le preguntaban que por qué iba a correr. Para su edad y su calzado no era correspondiente. Dijo, pues es que yo en la granja arreo las ovejas a cada rato corriendo y lo he hecho hasta por 3 días. Y dijo, bueno, y el señor emprende esa caminata sin experiencia. Ojo, ese señor nunca había corrido maratones ni nada. Dijo, es un reto, es un objetivo y mi propósito es ganar. Y ese señor corrió, hermano, colóqueme la imagen. Este señor corrió de noche sin dormir durante 5 días. 5 días corriendo. ¿Alguien es capaz de aguantar eso? 5 días corriendo de un estado a otro o de una provincia a otra. Y este hombre corrió. A los 61 años, solo con voluntad y fe. Y él corría, y cuando llegó a la meta, fue el campeón, que lo puede colocar ahí. Este es el señor, mire. Corrió durante 5 días, 15 horas y 4 minutos. Y el de atrás, este señor le llevaba ventaja 10 horas. Y este señor lo entrevistaron cuando ganó el premio y le dijeron que felicitaciones, que esto, que aquello, que esto es algo que nunca antes visto, porque las cámaras lo seguían. Mientras que los demás dormían, él corría porque él no sabía que tocaba descansar. Y se ganó $23,000
agarró ese dinero y lo repartió durante los 5 atrás que venían de atrás, los repartió. Y dijo, yo no busco fama, yo no busco dinero, solamente quiero decir que el alma no envejece, que el alma es eterna y por fe todo es posible. Vamos al Salmo 138:8, mis queridos hermanos. No coloque excusas, ay, soy viejo, ay, soy joven. O tengo algo que no puede ejercer nada. Dios te da la fuerza y la voluntad. ¿Cuántos lo tienen? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Jehová cumplirá su propósito. ¿En quién? Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No. ¿Cómo? ¿Cómo? La obra de tus manos. Mis queridos hermanos, en esencia, en este versículo expresa la confianza del salmista. Escuche bien, la confianza del salmista en que Dios completará la obra que ha comenzado en él. Y que en él hay fidelidad, amor eterno en Dios y la petición de que no lo abandone. El Señor, en medio de tu dificultad, en medio de tu fracaso, el Señor siempre tiene un propósito en tu vida. Aunque nuestra carne nos diga no se puede, el Espíritu dice sí, sí se puede. En Él confiamos y Él hará. El propósito de Dios es grande. Moisés, 40 años en el palacio de Faraón, aprendiendo de todo, porque Moisés se las sabía todas. 40 años tuvo para aprender las cosas de Egipto, ¿verdad? Ahora, 40 años en el desierto, aprendiendo que él no era nadie. Y otros 40 años más en el Sinaí aprendiendo que Dios lo es todo. 120 años. José, sus hermanos lo vendieron, esclavo, ya saben la historia de José completamente, ¿verdad? ¿O hay alguno que no sepa la historia? Todos la sabemos. Fue calumniado, le robaron todo, pero el Señor tenía el propósito en él. El Señor tenía el propósito ya marcado en su vida. Hasta que Faraón le dijo, tú eres Samnat Panea. En egipcio quiere decir el Salvador. Y este hombre reunió a sus hermanos que lo habían vendido. Y en medio de lágrimas les dijo, este era el propósito de Dios. No los juzgo ni los maldigo ni nada, porque todo iba encaminado a ese propósito. Dios es grande, mis queridos hermanos, y a Dios no se le pasa nada. Ahora, ¿qué quiere decir propósito? Significa objetivo o meta a alcanzar. Yo creo que aquí muchos tienen objetivos, ¿verdad? Y metas, independientemente de la edad que tengas. Pero siempre tienes que marcarte un objetivo, marcarte una meta. Es eso que tenemos que hacer en nuestra misión. ¿Cuál es la gran comisión que el Señor nos envió? Predicar el Evangelio.
Ese es el propósito más grande que todo creyente cristiano tiene. La gran comisión, llevar el evangelio a toda criatura, llevar esta palabra de que hay salvación. El propósito es salvar. Y mis hermanos, ¿alguna vez se han preguntado cuál es tu propósito y cuál es el plan de Dios? Acá hay un tema clave y quiero que vayamos a Gálatas 2:20, por favor. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Esta frase describe cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta frase describe la identificación del creyente con la muerte de nuestro Señor en la cruz. Es una identificación a través de la fe. Y cuando dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, esa palabra es espectacular. Porque ya es Cristo el que está dentro, no hay nadie más, no hay esas cosas vanas que uno quiere tener o que uno quiere sentir, sea droga, alcohol, yo qué sé. Pero ya cuando Cristo entra en nosotros, esas cosas ni te tocarán ni te tocarán. Y esta parte resalta la sustitución de la vida centrada en Él por la vida centrada en Cristo. Y la vida de nosotros como creyentes, mis queridos hermanos, ya no es impulsada por nuestras propias fuerzas, sino por la presencia y el poder de Cristo que vive en Él. Es hermoso esta palabra en Gálatas 2:20. Enseña que la fe en Jesucristo es el resultado de la transformación radical. Escúcheme muy bien, la transformación radical. Cuando hablo de radicales, radical del creyente, llevándolo a morir al pecado y a vivir una vida en unión con Cristo Jesús. Y esta frase, que ya no vivo yo, un muerto no tiene propósitos, ¿o sí? Un muerto ahí, materia, no tiene propósitos. Un muerto no puede alcanzar propósitos. Pero el que está en Cristo Jesús tiene un objetivo de vida, un propósito eterno. Escúchame bien, un propósito eterno. Porque cuando el Señor te coloca un propósito, no lo coloca a medias ni al inicio, lo coloca algo eterno, porque para eso fuimos santificados. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cuál es el propósito de Cristo en nosotros? Porque, ¿por qué vino Jesús a la tierra? Y eso lo conocemos, ¿verdad? ¿Juan qué? 16, todos conocemos esta palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Para que qué? Para que volvamos a una relación con Dios. Dijo Jesús, les conviene que yo me vaya. Les conviene. Porque va a venir el Espíritu Santo que va a seguir haciendo el propósito de mi Padre. Reconciliar al hombre con Dios, con mi Padre.
Ese es nuestro propósito, salvar. ¿Qué pasa si yo tengo caramelos? Me estoy extendiendo mucho, pastor. Ya voy a terminar. ¿Qué pasa si yo tengo caramelos? Fernando Lavín, él regala caramelos a todos. Uno le pide, hay un caramelo y le da como 20, una puñada. ¿Verdad? Y ahí sí le toca un extra fuerte de menta. Que eso sí, no le deja a uno ni respirar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos caramelos que tiene? Bueno, colocamos el ejemplo de Fernando Lavín. ¿Por qué él reparte caramelos? ¿Por qué creen? Porque son de él, porque él los compró, porque se tomó su tiempo, fue, no sé, a Mercadona, a Eroski, yo qué sé, o a Pink, y compró esos chuches, caramelos. Y es porque a él le pertenecen, porque él quiere, los regala, ¿cierto? Porque le nace. Pero si son de otra persona, esos caramelos, ¿usted cree que él los va a regalar? ¿Los va a dar? No, se los entrega al dueño, a la persona que es. Ahora, ¿cómo vamos a compartir de Jesús si Jesús no nos pertenece? ¿Cómo vamos a compartir de Jesús si Jesús no nos pertenece? Tenemos que tener pertenencia en Él. Ahora, ¿cómo vamos a compartir de su amor si su amor no es real en nosotros? Somos cristianos, pero salimos de aquí de puertas para afuera. Se nos olvida que tenemos una lámpara aquí que da testimonio de nuestra vida en amor en Cristo Jesús, pero hacemos otras cosas diferentes. Entonces, podemos venir a la iglesia, venir a congregarnos, pero si la palabra no nos pertenece, si su palabra no se hace carne en nosotros, no estamos inhabilitados de compartir el amor con los demás. Inhabilitados completamente. Pero si tienes ese sentido de pertenencia de las cosas del Señor, tú tienes autoridad para difundir la palabra del Señor por medio de tu testimonio, por medio de la realidad que tú vives a través de la palabra del Señor. Se siente uno, llega una persona X, porque a mí me ha pasado con gente que ni conozco y se me hace al lado y más cuando lo llevo con el niño al parque o lo llevo a un centro o algo y la gente me hace, ay, pero qué majo es tu hijo, qué lindo es tu hijo, mira cómo es, que ta. Y se empieza a tornar la charla y cuando ¡pum! Tocamos un tema precioso que es la palabra del Señor. Y esta joven me decía, mi hija tiene un aparato aquí en la cabeza porque ella no puede escuchar, ¿sí? No puede escuchar, la médica dijo que posiblemente podía quedar ciega, pero me dijo ella, mis padres son pastores. Y estuvimos en oración y todo eso, y ya mi hija, ella puede ver, no le tocó la enfermedad, y ahorita estamos intercediendo para que ella pueda escuchar. Yo le dije, amén, porque así es. Si tú crees en la palabra del Señor y tú oras, el Señor te va a escuchar. El Señor te puede sorprender. Y a pesar de que ella es hija de pastores y seas tú o yo y darle una palabra, es una palabra de aliento, es una palabra que fortalece a nuestro hermano, una palabra de aliento. Pero tenemos que tener sentido de pertenencia en las cosas del Señor. ¿Y sabes cómo volvemos a Cristo? ¿Cómo hacemos para que esa pertenencia llegue? Vamos a Salmos 119,
105, por favor, Felipe. Gloria a Dios. Eso es una palabra muy, muy preciosa. Es corta, pero preciosa. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta es una guía iluminada por Dios mismo hacia el camino del creyente, especialmente en momentos de oscuridad. Escúchame muy bien. Esto es luz en medio de la oscuridad. Yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida, no sé qué está pasando en tu familia, pero cuando venga las tinieblas, venga la oscuridad, toma la espada. Tómala, porque el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida. El Señor te va a mostrar el camino que debes seguir. Que tu Biblia siempre brille en medio de la oscuridad. Mira, fíjate en esto, lo que es la palabra. Es una lámpara a mis pies. Yo sé dónde estoy, sé quién soy, sé que Dios me ama. Sé que no hay nada que pueda hacer para apartarme de su amor. Sé cuál es la decisión que debo tomar, porque aquí está lo que Él quiere para mí, lo que Él quiere para mi familia, lo que Él quiere para mis hijos. Pero ¿qué pasa cuando llega el lunes? Esa luz se apaga o sigue brillando. No seamos emocionalistas. Esto es una carrera, así como este señor que empezó a correr y correr de noche por 5 días. Esto es una carrera, dijo el apóstol Pablo. Y no tenemos que vivir de emocionalismo, de que, uy, gloria a Dios. Y cuando llegamos a nuestra casa llegan las cartas, llegan los embargos, llegan, o que mi hijo llegó borracho, o llegó con drogas, o se metió en la oscuridad otra vez a mi casa. Tenemos que romper ese yugo, esa potestad que nos quita esa alegría, ese gozo. No permitas que el diablo te robe tu gozo en el Señor. No permitas eso. Enciende siempre tu lámpara. Amén. ¿Cuántos están dormidos? Mira, mis queridos hermanos, mira. El Señor tiene grandes cosas para ustedes. No deje que las distracciones de este mundo opaquen esa luz que el Señor está dispuesto a darles. Porque el propósito de tu vida excede, es mucho más alto que tus propios logros que puedas conseguir aquí en la tierra. A tu tranquilidad o incluso a tu felicidad. Eso excede, es mucho más grande que tu familia, que tu carrera, que tus sueños. Vamos a Efesios 1:11, por favor. Amén. Efesios 1:11, perdón. Ocho, 11. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Habla de herencia. Y esta herencia es eterna. Esta herencia que el Señor te quiere dar es eterna. Mis queridos hermanos, no te creaste a ti mismo. No fuiste un accidente. Dios te formó desde antes de la creación. Deja que Dios sea tu punto de partida y verás el milagro. Amén. Dijo Albert Einstein, Dios no juega a los dados. Dijo él, Dios no juega a los dados. Nada fue hecho al azar. Todo tiene un propósito. Todo tiene un orden. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desórdenes. Y la vida sin Dios carece de sentido. No eres un accidente. Vamos a Isaías 44:2, por favor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así. Así dice Jehová, hacedor tuyo. ¿Sí es? Sí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Amén. Tenemos que, mira, Jacob, ya sabemos la historia de Jacob. Jacob peleó por su bendición. Hoy yo te invito a que pelees por tu propósito, pero de la mano del Señor. No flaquees, levanta la mirada. Mira que cada cosa que si Dios te puso en un punto A, el Señor te va a llevar al punto B. Y así, porque cada vez que llega una dificultad, otras personas van a estar escuchando las cosas del Señor, muchos testimonios. En medio del desierto que estás viviendo, créeme que tu oído se va a volver más sensible a la voz del Señor. Esto no es coincidencia que estén acá. Se podían haber ido de paseo en verano, para otra parte, ya que aquí hace frío, ¿verdad? Pero están aquí porque el Señor les quiere dar esta palabra. El Señor quiere que creamos en su palabra. Necesitamos oír la palabra del Señor, construir un propósito en Él. Y en medio de ese propósito no vas a estar solo. Se lo digo por experiencia. Como les decía, yo era para que estuviera ya, el 2000, ya, ¿cómo qué? En el 2013, yo era para no estar aquí al lado de todos ustedes. Yo era para que... Pero el Señor tenía un propósito. Único sobreviviente a un accidente. Pero antes de ese accidente yo dije, Señor, guárdame. Y el Señor me guardó. El Señor me guardó en ese accidente. Y muchas cosas más que uno ni se da cuenta. Solamente el Señor sabe en qué momento diste un paso y te puede haber pasado algo, pero el Señor lo impidió. Dios tiene una lista ya tremenda de nosotros. Ahora, mis hermanos, marquen el propósito, porque no es solo dar el paso, sino que dejar la huella. Amén. Pónganse en pie. Yo no sé cuántas noches has llorado, cuántas veces te has sentido deprimido, muchas veces
has querido soltar la toalla, enganchar los guantes, pero hoy el Señor te marca un destino, te marca un propósito en tu vida. No importa la enfermedad, no importa la discapacidad, no importa si el enemigo te tiene por el piso. Confía en el Señor como dijo la pastora con Job. Tenemos siempre que dar gracias al Maestro, aquel que venció la cruz, aquel que fue inmolado, crucificado, lo escupieron, pasó por una prueba dura. Pero el propósito fue alcanzarnos a nosotros por medio de la cruz del Calvario. Aquel regalo, esa gracia, con propósito. Padre Celestial, en esta linda y hermosa mañana, Señor, que podemos respirar, que podemos gozarnos en tu presencia, Señor. Padre Celestial, perdónanos, Señor, si hemos tornado nuestra mirada hacia el mundo, si hemos tornado nuestra mirada hacia el hombre, Padre, y no conforme a tu propósito en palabra y gloria, Señor. Hoy yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre Celestial, bendigo sus casas, Señor, bendigo sus familias, Señor. Padre Celestial, sabemos que todo tiene un propósito en ti, Señor. Padre Santo, tú eres el grande, Señor. Tú eres el gran yo soy, Señor. Padre Celestial, quiero darte gracias porque cada uno de mis hermanos están aquí, Señor, escuchando esta palabra, Señor. Inquieta sus corazones, Señor, inquieta sus mentes, Señor. Padre Celestial, que esta palabra, Señor, sea cautivada en sus corazones y que no salgan igual como entraron, Señor. Sabemos que tu palabra es transformadora, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra transciende, Señor, todas las fronteras, Señor, todos los obstáculos, Señor. Mi alma te alaba en esta mañana, Señor. Enséñanos, Señor, enséñanos cada día, Padre Celestial. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.